Europa Ediciones presenta Relevancia, un ensayo escrito por Richard Johnson y David Boronat. Richard Johnson es Global Knowledge Leader de Intelligence en Multiplica. Cuenta además con una amplia experiencia formativa en múltiples másteres y posgrados. David Boronat es un reconocido experto en Internet con una larga trayectoria como consultor, conferenciante y un activo business angel y autor de varios libros. En este nuevo episodio de Conoscere TV tenemos la oportunidad de profundizar sus ensayos Relevancia. Demos la bienvenida entonces a Richard y David, que están conectados con nosotros. Hola Richard, hola David, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día a todos. Gracias por la invitación. David, empezaría pidiéndote a ti, por favor, de presentar brevemente el libro. ¿Qué trata vuestra relevancia y por qué este título? A ver, principalmente escribimos con Richard este libro porque nos da la sensación de que estamos en un momento, sobre todo en un momento del mundo digital, en que esto de diseñar experiencias tiene que cambiar significativamente. Hasta la fecha hemos hecho experiencias digitales muy sencillas y muy persuasivas, pero que son las mismas para todos los usuarios. Y algo que entendemos es que cada vez más los usuarios lo que están esperando es que les hablemos a ellos y que, por tanto, reconozcamos sus perfiles, sus comportamientos como parte de la experiencia para ser más relevantes. Richard, te pregunto ahora a ti, ¿cuándo y cómo surgió este deseo, esta necesidad de redactar la obra? ¿De dónde viene la idea o la inspiración? Perfecto, buenísimo. A ver, te diría que prácticamente hace año y medio, si no me equivoco, en una conversación bastante inspiradora que tuvimos con David, pero también como resultado de reconocer un poco que el mundo que nos rodea, a nosotros que hemos tenido la fortuna de poder estar en un rol de consultor, en un rol de apoyo a distintos negocios en distintas partes del mundo, entender que hay muchas cosas que están cambiando y que de alguna forma van redefiniendo la manera en que se relacionan, ¿cierto? Las organizaciones con sus usuarios y clientes. Y ahí es donde nos poníamos básicamente esa gran pregunta: ¿qué elementos creemos que hoy día inciden en que una organización tenga justamente ese elemento de mayor o menor relevancia en el largo plazo con los consumidores, con usuarios, con clientes? Entonces ahí es donde básicamente, tanto en un trabajo basado en la experiencia, en la trayectoria, pero también muy atento a lo que está pasando a nuestro alrededor, que ya te iremos contando, surge esta idea de la relevancia y que por supuesto hemos plasmado con David en un libro. Y David, el público entonces al que el libro se refiere es un ensayo, ¿no? Pero no es solo para profesionales, ¿correcto? ¿Cuál es el público? Déjame contarte que lo que hemos intentado en el ensayo es, por un lado, tener una mirada hacia dónde va el futuro, hacia dónde va el futuro de los negocios digitales y cómo vamos a diseñar y crear experiencias digitales en el futuro. Y por otro lado, nos centramos en explicar cuáles son las piezas del puzzle para crearlas, ¿no? Y por tanto, tiene una parte, vamos a decir, académica en cuanto a ayuda a estructurar cuáles son esos diferentes elementos, pero por otro lado muy práctica y por tanto con casos, con ejemplos, e incluso presentamos el Relevance Index, que es una metodología por la cual un negocio puede saber cuán relevante es y cuán relevante podría ser. Por tanto, el libro sí que se dirige principalmente a un profesional, ¿vale? Pero tiene un tiño de intentar entender hacia dónde va el futuro y, por tanto, cualquier persona que tenga curiosidad, ¿no?, hacia dónde va esto del futuro digital, pues entendemos o aspiramos a que realmente pueda ser un libro de mucha ayuda y de mucha claridad. Tendría una última preguntita, pero para ambos, si me podéis responder uno a la vez, que es interesante. ¿Cuál fue la parte más difícil o el aspecto más difícil que desarrollar durante la redacción del libro? Si ha habido uno en especial. Dale, David. Bueno, ha habido varios. En el libro hemos intentado contar una historia ficticia que ahí hemos contado con la ayuda de Ana. Y ahí había un reto, porque intentábamos imaginarnos cómo sería el futuro en el 2030
y a partir de ahí contar una pequeña historieta que ayude a entender todo lo que vamos contando en el libro plasmado en ese futuro, ¿no? En ese 2030, ¿no? Y después, por otro lado, es inevitable que cuando trabajas en un libro empiezas como a tener la sensación de desorden en algún punto e incluso de repetición, ¿no? Y por tanto, al menos para mí, Richard, no sé si coincides, uno de los retos que hemos tenido es en cómo, de alguna manera, estas diferentes piezas o elementos que íbamos escribiendo en el libro, intentarlas ordenar para que de alguna manera hubiera un hilo conductor que de alguna manera no insistiera o no repitiera sobre los mismos conceptos. Eso yo creo que ha sido uno de los grandes Exacto. Exacto. Yo lo veo, por supuesto, muy similar. Acá al final lo que uno intenta es contar una historia, un relato, una narrativa, ¿cierto? Mediante un libro. ¿Cuál es el mensaje que uno quiere dejar al final? Y ahí es donde, por supuesto, la disyuntiva es cómo contamos esa historia. Porque cada uno, por supuesto, si bien hemos tenido la fortuna, he tenido la fortuna de trabajar mucho tiempo con David, cada uno también tiene su estilo, tiene sus propias horas de vuelo en distintas especialidades, y de alguna forma fusionar todo eso en un relato que sea consistente, de una manera que sea similar en todo el libro, por supuesto, es un verdadero desafío tanto técnico, pero también del punto de vista de redacción, ¿cierto? Y de la idea en general. Por lo tanto, así bien, David plantea un tema súper relevante de cómo lanzarnos, ¿cierto?, en el desafío de ver el futuro, de apostar cómo será el futuro. Otra cosa muy distinta es cómo contamos esa visión que tenemos en común. Y yo creo que la verdad es que estoy bastante satisfecho con el resultado, pero por supuesto sí requirió un trabajo de coordinación también y de entendimiento de esa historia que te contaba y que queríamos relatar en el libro. Un reto, para complementar la respuesta, un reto que hemos tenido es que era la primera vez que Richard y yo escribíamos en conjunto y tenemos estilos muy, muy distintos. Entonces hemos tenido que encontrarnos en un punto intermedio en los que los dos, de alguna manera, nos sintiéramos cómodos, lo cual no ha sido para nada sencillo. Pensándolo ahora bien. La combinación Totalmente. de los dos, en mi opinión, es fenomenal. Entonces, por ahora, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por esta entrevista y queremos desearos muchísimo éxito con el libro. Gracias. Muchísimas gracias. A cada instante que pasa, ser relevante es más relevante. Y no es un error de edición, lo repetimos, es relevante ser relevante. Relevancia de David Boronat y Richard Johnson se encuentra ahora disponible en librerías y en plataformas digitales. Es una publicación de Europa Ediciones.